Antes de que empiece, quiero deciros algo también que me interesa que sepáis. El ponente que tenemos mañana se lleva una pasta. Estas dos chicas vienen porque les gusta y porque quieren ayudarnos desinteresadamente. De esto no lo tenemos todos los días. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Morales, soy psicóloga en la comunidad terapéutica Ceres, compañera de Nuria. Y bueno, antes de empezar me gustaría agradecer a la Federación Andar, a todas las asociaciones que estáis aquí, por haber hecho posible pues, que vengamos a aportar nuestro conocimiento y nuestra experiencia que en el día a día nosotras tenemos allí en la comunidad. Y que también valoramos mucho el trabajo que se hace en las asociaciones, que hacen las personas rehabilitadas para ayudar a los que están en este proceso, porque allí lo vemos cada día que ese vínculo que nuestros internos hacen fuera con sus asociaciones, en las salidas de fin de semana, cuando están empezando a salir durante periodos más largos, es un apoyo muy importante y muy fundamental que refuerza muchísimo todo lo que nosotros hacemos en un tratamiento residencial como es en la comunidad. Mi charla ponencia de hoy me he querido centrar en dos aspectos fundamentales. El primero, la perspectiva de género, que como bien es el tema que nos ocupa, y también para darle esa importancia a las características y diferencias a nivel terapéutico que las mujeres presentan y que es una realidad y que no hay que obviar, sino que al revés, hay que investigarlo, hay que tratarlo y encontrar y dar en el chip, por así decirlo, de qué tratamientos son los que esas mujeres necesitan. Y la segunda parte en la que me he querido enfocar, ya que el pasado 15 de noviembre fue el Día Mundial Sin Alcohol, ha sido en esta sustancia, en el alcohol, en el consumo de las mujeres, para seguir concienciando con esta enfermedad, sobre todo en esta sustancia que está tan socializada, tan normalizada, que tiene un valor cultural y que muchas veces hace que no la cataloguemos tan grave como otro tipo de sustancia. Entonces, vamos a ver un poco el consumo de alcohol desde esta perspectiva de género. Para empezar, me he querido centrar en esta ley que es para la igualdad efectiva de las mujeres y hombres, donde se pretende instaurar esta perspectiva de género en todos los planes de acción, ya sea pues, en el caso que nos ocupa hoy o en cualquier área de trabajo. ¿Para qué? Para seguir desarrollando las herramientas necesarias para visibilizar, analizar y hacer frente a la situación que las mujeres viven cada día. Después, la pregunta, ¿realmente influye el género en las adicciones? De manera general, podemos pensar que no, que las adicciones no tienen género, que cualquier persona puede llegar a desarrollar una adicción, un trastorno por uso de sustancias, independientemente de que sea hombre o mujer. Pero sí que influye, ¿vale? Aunque se comparta la enfermedad, influye, hay factores de riesgo diferentes, hay características para los tratamientos que hay que tener en cuenta y también hay que tener en cuenta que las mujeres y los hombres al fin y al cabo responden a condicionantes diferentes que hacen que este tratamiento tenga que ser especializado y adaptado a estas necesidades y a estos condicionantes que al fin y al cabo son diferentes, aunque la enfermedad sea la misma, puedan tener los mismos síntomas y el tratamiento, como decía Nuria, al final sí que siga unos patrones y siga una manera de trabajar, pero teniendo en cuenta siempre estas diferencias. Voy a ir haciendo un pequeño repaso de qué factores son los primordiales para tener en cuenta tanto en tratamientos psicológicos, que es a lo que nosotras nos dedicamos, como el tratamiento que podéis hacer en las asociaciones. Entonces voy a ir haciendo un viaje por todas las características que hay que tener en cuenta. En primer lugar,
vamos a hacer un breve análisis de qué sustancias consumen más las mujeres y nos encontramos en primer lugar los psicofármacos o benzodiazepinas, sobre todo en la edad adulta, por hacer un mal uso de la medicación. Como decía Nuria antes, para hacer frente a muchos condicionantes, muchas características que las mujeres tienen que enfrentar, pues se acaba dependiendo de estas sustancias, ya sea porque te las han recetado porque no duermes, porque tienes episodios de violencia en casa, porque tienes depresión, porque tienes ansiedad. Al final se acaba haciendo un mal uso para poder afrontar esto día a día y se desarrolla una adicción. La segunda sustancia que tenemos, que es la que nos vamos a centrar hoy, es el alcohol, que por desgracia el consumo se da en todas las edades, tanto en mujeres jóvenes como en mujeres adultas, pero hay diferencias también marcadas entre estos rangos de edad que también vamos a ver posteriormente. En tercer lugar tendríamos el tabaco, que está muy relacionado, como también decíamos antes, consumirlo con el alcohol, ¿vale? Y que también se ha producido un aumento en las mujeres debido pues, al cambio cultural, los roles que actualmente desempeña la mujer y que antes no se daban. Pues ahora la mujer está más metida en los negocios, tiene cargos de más responsabilidad, tiene más estigma. Entonces estos roles también están influyendo mucho en cómo la mujer consume y qué sustancias consume. En tercer lugar tendríamos el cannabis, que aquí sí que lo utilizan más las mujeres jóvenes, más que las adultas, con un consumo diario. Esta sustancia también está más normalizada y conlleva que se tenga una menor percepción y una menor conciencia de enfermedad y de que existe un problema. Socialmente es muy aceptado y está normalizado. Lo que es más difícil también, pues que accedan a un tratamiento o que acepten que algo les está pasando. En quinto lugar tendríamos la cocaína, que cada vez se inicia a edades más tempranas. El consumo está cambiando, tanto en hombres como mujeres, pero en este caso también influye en las mujeres. Y este consumo, por desgracia, se mantiene a lo largo de muchos años. Entonces, al final tenemos personas, en este caso mujeres, con una historia de consumo muy amplia. Tendríamos también los alucinógenos y las drogas de síntesis, que también ha disminuido su ingesta debido pues, a la disminución de la oferta. Y en último lugar, la heroína, ¿vale? Que también es cierto que aunque ha habido un tiempo en el que no se ha consumido tanto como en años anteriores, ahora sí que está volviendo a resurgir. Entonces está apareciendo nuevamente con fuerza y también se utiliza mezclado con cocaína, ¿vale? Lo que hablábamos antes de que es muy difícil que existan unas adicciones puras, aunque las hay, pero en mayor medida se consume, es un policonsumo, ¿vale? Se utiliza cada vez más temprana edad, en este caso empezaría a los 14 años de forma diaria y también repercutiendo en los actos delictivos que este uso conlleva. En este caso me quería centrar en los elementos característicos que diferencian a los hombres y a las mujeres en el consumo general, después veremos el consumo de alcohol. Y en las mujeres el consumo de sustancias se produce de manera más tardía, se inician a edades más adultas, no tan jóvenes como los hombres. Los trastornos adictivos progresan de forma más rápida y hay mayor severidad de la adicción, ¿vale? Los casos de mujeres que llegan tienen mayor gravedad, presentan mayor intoxicación, presentan mayores síntomas físicos, por lo que la severidad de su adicción es mayor, ¿vale? Debido pues, a los componentes de la mujer, a que se hace una metabolización más lenta y el alcohol también se absorbe de manera más rápida. Entonces también tenemos aquí diferencias físicas. Estas diferencias físicas, una de ellas es que las mujeres sufren mucho las consecuencias en su actividad reproductora y también presentan mayores porcentajes de otros trastornos psiquiátricos asociados a la dependencia de sustancias. La patología dual, que no sé si habéis escuchado hablar de ella, sabéis lo que es. En este caso sería que coexisten dos trastornos, uno de ellos es el consumo de sustancias y otro sería otro trastorno psiquiátrico. En este caso la patología dual es mayor en las mujeres,
presentando sobre todo trastornos ansiosos, depresivos, trastorno por estrés postraumático también, por violaciones, violencia de género. Entonces la patología dual también es un factor muy importante a tener en cuenta en los tratamientos, ya sea residencial o en asociaciones, porque no solo tenemos que tratar el consumo o nos tenemos que centrar en la abstinencia, hay muchas otras áreas que están afectadas y que necesitan otro trastorno. El trastorno depresivo necesita un tratamiento en concreto, si se tienen síntomas ansiosos también, si se tiene alguna fobia, si se tiene un trastorno de personalidad, habría que apoyarlo con un trastorno psiquiátrico, con un tratamiento psiquiátrico también. Entonces es un factor que hay que tener muy en cuenta. En este caso, siguiendo la línea de la patología dual, el afrontamiento o la reacción ante la depresión, la ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno son desencadenantes del consumo, como decíamos antes, pues para poder hacer frente a este malestar que no saben cómo gestionar o que no han dado con la ayuda adecuada, se consume para evadirse, afrontarlo y evadirse un poco del malestar con el que viven a diario. Las mujeres tienen mayor probabilidad de presentar historia de abuso físico o sexual, violencia de género también, entonces es un factor que también hay que incluir en cualquier tipo de tratamiento y tener muy en cuenta, porque es algo que, como decíamos aquí, ha podido desencadenar el consumo, ser una consecuencia más de lo que han vivido. En este caso sería una parte muy importante del tratamiento. También tiene mayor probabilidad de tener intentos de suicidio o intentos autolíticos, de autolesionarse, debido pues, a este malestar que tienen y no saben cómo abordar, cómo trabajar o dónde recibir ayuda. La comorbilidad entre violencia de género y consumo es muy alta, pero desgraciadamente no existen muchos recursos que aborden las dos patologías a la vez, ya que en muchos centros de acogida, Casa de la Mujer, un criterio para descartarlas es que consuman. Entonces, si yo soy una mujer que tiene violencia de género, que además presenta un consumo de sustancias y no cumple los criterios para estar en una casa de acogida o en una casa protegida, ¿qué hace esa mujer? ¿Dónde va? Simplemente por tener un trastorno por uso de sustancias. Entonces, estas situaciones hacen que las mujeres en esta situación de maltrato, de violencia de género, de traumas de abuso físico o sexual, las lleven a tener más intentos autodestructivos hacia sí mismas. Esto es consumo de sustancias, mal uso de los psicofármacos, intentos de suicidio, autolesiones. Entonces todo esto es un desencadenante más del consumo, es como el origen de dónde viene el consumo que lo ha provocado, que lo ha desencadenado. Como decía, pues una elevadísima probabilidad de sufrir malos tratos físicos o psicológicos a manos de sus parejas. Las mujeres que consumen tienen muchísima dependencia emocional, suelen tenerla hacia sus parejas, que en ocasiones también son consumidoras, que muchas veces las han iniciado en el consumo o ellas consumen para agradar a su pareja y como consecuencia también pues, se produce esta probabilidad de sufrir malos tratos. Son relaciones muy tóxicas y basadas en el consumo. También las mujeres cuentan con menos apoyo familiar y social, como hablaba antes mi compañera Nuria, por el doble estigma que las persigue, el de ser mujer y el de ser una mujer con un trastorno por uso de sustancias. Y el propio estigma que tenemos hacia nosotras mismas en muchas ocasiones, por no ser lo que la sociedad espera de nosotras, pues también hace que tengamos menos apoyo familiar, que lo ocultemos, menos apoyo social, para enfrentar estos problemas debido, pues como decía, a la penalización social ante el consumo. Como consecuencia de todo esto, menos recursos disponibles, mayor dificultad para acceder a los tratamientos y también en especial cuando tienen hijos y son menores de edad. Este es un factor también que afecta muchísimo a cómo voy a solucionar yo lo que me está pasando, si tengo hijos a mi cargo, si me los pueden quitar. Entonces la mujer va a tender a ocultar lo que le está pasando por este miedo y por este estigma.
Consumo de psicofármacos y alcohol en soledad, lo que decía, llevar a ocultar lo que les está pasando para que nadie las pueda juzgar, que no les puedan quitar a sus hijos o cualquier otro tipo de estigma que desgraciadamente hay hoy en día. Entonces los psicofármacos y el alcohol se consumen en soledad, se tienden a ocultar. Entonces cuando una mujer llega, pues por ejemplo a comunidad terapéutica o cualquier otro recurso, están muy desgastadas ya porque lo han ocultado durante tanto tiempo que la problemática ha ido creciendo. Entonces por eso los tratamientos se hacen más difíciles. También el consumo de sustancias en las mujeres tiene un factor muy importante en cuanto a la sexualidad y la relación con el consumo, en este caso la prostitución, ¿vale? Mujeres que no tienen recursos económicos, que no tienen apoyo social y que desgraciadamente tienen esta situación, para poder afrontarla, como decíamos antes, se utiliza el consumo. Vale, ¿hasta ahora hay alguna pregunta? Vale. Nos vamos a centrar, como os he dicho, en el consumo de alcohol en las mujeres. Y bueno, he puesto aquí una pequeña introducción del alcohol, basándonos en que es una sustancia legal, es la sustancia que con más inicio a temprana edad que hay debido a pues esta cultura del alcohol, de ir a tomarte una cerveza, de ir a tomarte un vino, que está tan normalizado que muchas veces no se concibe como un problema. Altera el estado de ánimo y es esencial en muchos momentos de ocio debido a esta cultura. El alcoholismo femenino es poco aceptado socialmente debido pues, a la cultura actual y a todos estos estigmas que estamos recordando durante todo esta mañana. Y vamos a ver qué motivos hay o qué motivos tienen las mujeres para llegar a crear una dependencia por el consumo de alcohol. En este caso, los fracasos matrimoniales o sentimentales debido a esa dependencia emocional que decíamos antes. Problemas familiares y o laborales también las llevan a afrontar estas situaciones con un consumo reiterado de alcohol. La separación de los hijos, el nido vacío, esto es muy importante, sobre todo en las mujeres adultas, para hacer frente a esta situación. Y este nido vacío, cuando los hijos dejan el hogar, muchas mujeres se quedan vacías porque han dedicado su vida a cuidar a sus hijos, no tienen una profesión, no tienen estudios, entonces lo único que tenían era esto y se les va. Pues para manera de afrontarlo y de evitar todo este malestar que nos causa, recurren al consumo de alcohol. Insatisfacción de las expectativas personales, pues todo esto relacionado con el rol que las mujeres debemos o tenemos que cumplir en la sociedad, ser buena hija, ser buena esposa, ser buena madre, y con la cultura actual de también pues, meterte en el mundo laboral, la difícil conciliación. Entonces, cuando se sienten insatisfechas debido a todo esto, pues también es un factor de riesgo muy importante para acabar consumiendo. La culpa también es un factor de riesgo muy marcado en las mujeres por no adaptarse a los nuevos roles femeninos, ¿vale? Relacionado con esto, no cumplir las expectativas, tanto que yo espero de mí como la sociedad y mi entorno también espera. Como decía antes, las parejas consumidoras también es un factor de riesgo debido a esta dependencia, a este deseo de agradar, de hacer lo que mi pareja espera de mí, que les lleva a consumir junto con ellos. Entonces esto se convierte en relaciones muy tóxicas y, como decíamos antes, con finales de violencia de género, de maltrato, de agresiones. Lo que iba diciendo, el maltrato o abusos sexuales. En jóvenes, por la presión de grupo, ¿vale? Por agradar a nuestros iguales, también muy unido a la autoestima de las mujeres, pues por esta presión y por integrarnos en el grupo se empieza a consumir, que como decíamos antes, el alcohol se inicia a edades muy tempranas. La automedicación, sobre todo en los casos de alteraciones del estado de ánimo o trastornos de ansiedad, al final se acaba haciendo un mal uso de los fármacos que se pautan y esto desarrolla una adicción. Cubrir deficiencias personales, como por ejemplo la timidez, la dificultad para afrontar ciertos problemas, para relacionarnos, para mantener relaciones, pues se recurre al consumo
para afrontar todo esto que nos falta. Pero al final no lo estamos solucionando, lo estamos tapando con el consumo, pero al final por eso es muy importante en los tratamientos no solo abordar el tema del consumo, sino qué problemas te han llevado a consumir, cuál ha sido el inicio, con qué objetivo utilizas el consumo, porque si lo utilizas para socializar o para relacionarte, tenemos que trabajar tus habilidades sociales, tenemos que trabajar tu autoestima, no solo conseguir la abstinencia. En casos de prostitución, como decíamos antes, para la inhibición sexual, pues son situaciones muy complicadas que hacen que las mujeres recurran al consumo de alcohol para poder afrontarlas y poder sobrellevar el día a día. Y finalmente, la falta de confianza en una misma y el déficit de autoestima. Pues como decía aquí con las habilidades sociales, si esto es lo que a mí me está llevando a consumir, es donde tengo que poner el foco de tratamiento y empezar a mejorar estas áreas que van a repercutir en mi consumo. Porque si yo utilizo el consumo con este objetivo, al final no lo estoy solucionando, lo estoy encubriendo. Entonces es muy importante hacer un tratamiento multifactorial que no solo abarque el consumo, sino que abarque las áreas que están afectadas en la persona, ya sea hombre o mujer en este caso. Vale, como os he dicho antes, también quería hacer una aclaración sobre qué diferencias hay entre el consumo en mujeres jóvenes y en mujeres adultas, porque también hay diferencias que hay que tener en cuenta. Como se decía antes, no es lo mismo trabajar con un grupo de jóvenes, ya sean hombres o mujeres, que con un grupo de adultos, ¿vale? Los roles van cambiando, las formas de consumir van cambiando y las necesidades de cada una de ellas también. Entonces tenemos aquí en esta columna a los jóvenes y en la otra las adultas. Las jóvenes tienen un consumo asociado a drogas ilegales, como decíamos antes, pues el cannabis, la heroína, la cocaína, y las adultas se enfocan más al consumo de psicofármacos, como decíamos, del mal uso de una medicación que tienen pautada por un trastorno depresivo, por un trastorno ansioso, entonces al final acaban haciendo un mal uso. Las jóvenes son una generación a primera vista sin preocupaciones, con sus necesidades cubiertas y con baja tolerancia a la frustración. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una necesidad de refuerzo inmediata, lo quieren ahora y aquí y como yo quiero, y si no, tengo muy poca tolerancia a esto, me frustro y de ahí vienen otros problemas derivados y el aumento del consumo. Las adultas se consideran una generación más sufridora, con un elevado sentimiento de responsabilidad en cuanto a las tareas que les son asignadas, ya sean del hogar, ya sea del cuidado de los hijos, cuidado de los padres, cuidado de su pareja, y presión social para cumplir estos roles, madre, hija, esposa o trabajadora. Las jóvenes tienen poca motivación por los tratamientos y los suelen abandonar antes, es difícil que se mantengan, también porque muchos tratamientos no cubren estas necesidades que hay que tener en cuenta. Las adultas aguantan más en los tratamientos, es más fácil y a largo plazo puede haber más beneficios. Las jóvenes se conforman con trabajos poco cualificados, sin estudios y sin experiencia. Las adultas son amas de casa o tienen trabajos cualificados. Las jóvenes no se asocian al consumo a crisis personales, es decir, pues lo pueden hacer, como decíamos antes, por presión social, por encajar en el grupo, por búsqueda de sensaciones, pero las adultas sí que se asocia al consumo a crisis vitales y frustraciones como manera de afrontarlo. Las jóvenes ingieren grandes cantidades de consumo en poco tiempo y las adultas menos cantidad pero más continuado en el tiempo. El consumo de jóvenes se suele dar los fines de semana, en situaciones de ocio, pero las adultas tienen un consumo más crónico a diario. Las jóvenes se inician pronto y abusan antes de los 25 años, el consumo, como hemos visto, puede empezar a los 14-15 años, y en las adultas el consumo es más tardío y cursa más rápido en enfermedad, es decir, se convierte en una adicción más rápidamente. El consumo en el fin de semana se da en las jóvenes, pues en la calle, en los bares, como manera de sociabilizar y de ocio con nuestros grupos de iguales. Las mujeres adultas consumen en casa, aisladas, en soledad y ocultando lo que les está pasando, a escondidas, ¿vale? Por eso es tan difícil y hay pocas mujeres que
que piden ayuda, que están en los tratamientos, porque se tiende más a invisibilizar lo que nos sucede. Las jóvenes les falta percepción del riesgo que conlleva un trastorno por consumo de sustancias, o las consecuencias negativas que pueden derivar. Las adultas son conscientes del riesgo, pero como decíamos, no piden ayuda, por miedo a juzgar, vergüenza, culpa y estigma. En relación a esto, las jóvenes no tienen carencia de sentimiento de culpa y las adultas tienen un sentimiento de culpa y sobre todo si hay hijos, ¿vale? Por ese miedo a que las tachen de mala madre, de que les puedan quitar la custodia y todo lo relacionado con estos roles. ¿Alguna preguntilla? Vale. Vamos a ver las diferencias entre el alcoholismo femenino y el masculino, que esto ya se adentra un poco más en qué hay que tener en cuenta para esos tratamientos especializados que hablábamos antes, que no es cuestión de discriminar a un grupo y a otro. Yo también, como mi compañera, defiendo los grupos mixtos, pero también hay que ser conscientes de que hay diferencias, como son todas las que estamos viendo hoy aquí, y no hay que obviar esas diferencias, hay que investigarlas, hay que trabajarlas y hacer tratamientos especializados que se complementen a un grupo mixto, como por ejemplo nosotros tenemos en la comunidad terapéutica, pero aparte hay terapias para mujeres y tratamiento especializado para ellas. Vale, del Observatorio Nacional de Drogas he sacado estos datos, que es la prevalencia de consumo de sustancias en los últimos 12 meses de 15 a 64 años según el sexo. Entonces tendríamos un 81,3% de hombres en cuanto al consumo de alcohol y un 69,2% de consumo de alcohol en mujeres. No hay tanta diferencia, contando, como decía también mi compañera, los casos que no entran en estos estudios porque están ocultos y porque se invisibilizan. Entonces, el consumo se está igualando y cada vez más rápido. Por eso es muy importante adaptar los tratamientos y las asociaciones también a las mujeres para que tengan estos espacios y no tengan ese miedo a pedir ayuda. Vale, el consumo de alcohol masculino está socialmente aceptado, tolerado, un hombre que consume no está mal visto, no tiene ningún estigma, no es juzgado. Al contrario que una mujer, que está mal visto en la sociedad, sobre todo en la familia, y como decía Nuria, las tachan de viciosas. El masculino se refuerza la alta tolerancia, pues aquí entre paréntesis machote, pues cuánto aguantas bebiendo, cuántas cantidades eres capaz de ingerir, y al contrario, en las mujeres provoca un sentimiento de vergüenza, no se refuerza este consumo, al contrario. Los hombres el consumo se da en los bares, con amigos para socializar, y las mujeres en casa, en soledad y con la tendencia a esconderse que estamos viendo todo el rato. Los hombres tienen consecuencias físicas más tardíamente a nivel orgánico, pero las mujeres tienen un deterioro más rápido a nivel orgánico y psicológico. Viven las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, antes que los hombres. Los hombres tienen más apoyo familiar y de mejor calidad debido a ese estigma que ellos no sufren, y al contrario, ellas tienen menos apoyo social y de peor calidad, lo que les lleva a no dar ese paso a pedir ayuda. Ellos sí que tienen más problemas legales y laborales y ellas más problemas de salud y familiares. También por esto que estamos diciendo de los roles, ellas muchas veces no tienen un trabajo y no tienen una estabilidad que ellos sí. Los hombres permanecen más tiempo en tratamiento, también son más numerosos. Nosotros en comunidad también tenemos muy claro este porcentaje de que hay muchos más hombres en tratamiento y que aguantan más. Ellas se ponen menos en tratamiento y lo abandonan antes, y como decía antes, una de las consecuencias del consumo de patología dual es una tendencia al suicidio, a lesiones y accidentes domésticos debido a que el consumo se produce en casa. Vamos a ver las consecuencias sociales, porque estamos hablando un poco de consecuencias psicológicas, de diferencias con los hombres, de edad también, pero también hay una parte social que hay que tener en cuenta a la hora de abordar esta problemática. Las peleas en estas situaciones de consumo, la invisibilidad y ocultismo de la adicción,
No confían en las posibles ayudas, por eso son más reacias y se da peor trabajar con ellas y los resultados son más difíciles de conseguir. El fracaso escolar y embarazos no deseados en las jóvenes, debido a que, como hemos visto, empiezan tempranamente con estos consumos. Mala aceptación social, con rechazo y marginación y muchas ocasiones situaciones de prostitución. Soledad, aislamiento por miedo al rechazo social y familiar. Pierden sus apoyos, pierden a sus parejas, su familia, su entorno de apoyo deja de apoyarles. Sus hijos lo pueden perder si son menores o si son mayores tampoco quieren hacerse cargo y todo el entorno pues, de amistades o entorno más social. Problemas familiares en el hogar con insultos, descalificaciones, maltrato, abusos que al final hacen que el círculo de consumo nunca se pare, que se consuma para reforzar y evitar un poco todas estas situaciones y que el círculo nunca deje de girar. Pérdida de hijos menores y alteraciones laborales y despidos. También presentan un abandono personal y descuido de actividades domésticas, de las tareas que les son asignadas, de sus roles. Tienen mayores ingresos hospitalarios, como decía antes, por estas intoxicaciones agudas que se producen con mayor gravedad en las mujeres y accidentes domésticos, laborales, de tráfico, igual que en el consumo de los hombres. Al final son las consecuencias negativas que repercuten a nivel social en las mujeres. Para finalizar, me quería explicar un poquito qué dificultades se encuentran por las mujeres a la hora de acceder a los tratamientos o para continuar en ellos. Y en primer lugar, estas son las dificultades que se encuentran y que podemos adaptar para mejorar estos tratamientos, ya sea en comunidad terapéutica, en atención individualizada, en la asociación. Entonces, los estilos de atención terapéuticos no son específicos ni están adaptados a las mujeres. Lo que decíamos, no hay espacios donde ellas se sientan a gusto, donde puedan contar sus experiencias y al contrario, hace que se cierren más, que se sientan presionadas y que no avancemos terapéuticamente debido a esto. Entonces siempre tiene que haber un espacio reconocido para ellas donde se sientan a gusto, aunque estén incluidas en el grupo mixto. La atención individual continuada y grupos específicos apenas se utiliza, aun cuando está demostrado que hay mejores resultados. Si esto nos ofrece resultados buenos, si las podemos ayudar de esta manera, ¿por qué no lo vamos a hacer? Los profesionales tienden a pensar que las adicciones en mujeres son más difíciles de trabajar, que son más graves, debido a todo lo que hemos estado viendo. Nosotros ya estamos un poco con esa mentalidad de que son más difíciles, de que tienen situaciones detrás mucho más complicadas, que no vamos a conseguir resultados terapéuticos y eso también influye en la manera de trabajar. Por eso tanto los profesionales como vosotros tenéis que eliminar un poco estos estigmas y estos condicionantes que nos hacen que también influya en el tratamiento a estas mujeres. Las situaciones de violencia son más usuales, presentan mayor vulnerabilidad, ya sea por parte de parejas o de otros hombres conocidos, y abusos sexuales o traumas que también tienen que incluirse en el tratamiento, tienen que ser parte, tienen que ser un objetivo terapéutico y se tiene que trabajar, porque muchas veces es lo que ha llevado a la mujer al consumo. Entonces, en muchos tratamientos se aborda la abstinencia, se aborda el consumo y se quedan todos estos aspectos relevantes que no se trabajan. Y si no se trabajan, pueden llevar a que la mujer retome el consumo nuevamente. Y muchos programas no tienen presente las necesidades de capacitación profesional y empleo que requieren las mujeres. Como decíamos antes, están menos cualificadas, tienen menor formación, tienen hijos a su cargo y también es muy importante abordar la parte social y estas ayudas de qué pueden hacer y cómo se pueden orientar. Muchas también han dependido económicamente de sus parejas durante mucho tiempo y entonces no tienen recursos, no tienen salidas y también hay que centrarnos en un trabajo multidisciplinar con el área social, el área psicológica y todo lo que podamos abordar. Bueno, para terminar quería poner esta frase que la igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas tanto sociales, económicos y políticos y por supuesto en los tratamientos
psicológicos, en este caso adicciones o cualquier tipo de tratamiento, hay que contemplar que hay diferencias, que hay condicionantes diferentes, que hay que trabajar de diferente manera y no pasa nada, ¿vale? Y bueno, esto es todo. Como ha dicho ya mi compañera, os queríamos invitar a el primer Encuentro Nacional de Comunidades Terapéuticas organizado por Fundación Ceres. Os repito la fecha, el 12 y 13 de marzo de 2020 en Tomelloso y el 16 y 17 de abril de 2020 en Madrid. ¿Vale? Estamos encantados de invitar a todas las asociaciones de España porque para nosotros es muy importante este trabajo unido y nos gustaría mucho que acudieseis y contar con vuestra participación. Y ya está, aquí tenéis nuestro contacto por si alguno no nos conocéis, que sé que hay gente que sí. Y nada, cualquier cosa, pues ahí nos tenéis. Muchas gracias. No sé si hay alguna preguntilla o algo. Vale. Perdona, ¿me voy a hacer una pregunta? Sí. A ver. Es que parece que tenéis hambre de comer, ¿eh? A ver, con respecto a lo que ha dicho de beber entre hombres y mujeres, el tema de que, claro, los hombres siempre nos juntamos y que machote tú cuántas te bebes, que tal y igual. Las mujeres, ¿qué es lo que quieren? ¿Igualarse en el aspecto de machotes con referencia a los hombres o es que no lo he entendido yo eso bien? No, vale, eso lo he puesto por la percepción social que actualmente hay del consumo, ¿vale? ¿Cómo se percibe el consumo en los hombres? Que es en este caso que machotee, vamos a echarnos una cerveza, vamos a echarnos otra copa. Y en las mujeres eso no pasa porque no están tan bien vistas como los hombres. A ella no le dices que bien, bébete otra, no, está mal visto. Por eso tienden a esconderse, tienen ese estigma, tienen esos miedos, porque socialmente no se refuerza igual que a los hombres. Pues la gente joven yo opino que no piensa así, o sea, la gente joven, las chicas, ese tema no les da vergüenza, o sea, que beben tanto como los hombres y no les importa echarse una revancha con una mujer, o sea, perdón, con un hombre. Y sí, eso, como he dicho, eso es la mentalidad que creo yo que si de la mujer se quiere igualar en ese aspecto, mal hecho. No, pero no creo que la mujer busque igualarse en ese aspecto. No creo que sea así. Lo que pasa es que, como he dicho, y por eso he incluido las diferencias entre mujeres jóvenes y adultas, porque las hay y son evidentes, y como he dicho, el patrón de consumo está cambiando. No se consume como antes, se inicia antes con otro tipo de drogas. Entonces sí que hay diferencias en ese sentido que tú me comentas, de las personas más jóvenes. Pero socialmente sigue existiendo un estigma hacia las mujeres que consumen. De hecho, muchos grupos y los botellones que organizan la mayoría de los sitios, los primeros son las chicas, lo que hay. Eso es lo que habría que mentalizarse para corregirlo. Sí, pero tanto ellas como ellos, en este caso. El patrón de consumo de jóvenes ahora mismo hay que abordarlo, porque se está desbordando. Hay mucha permisividad, el alcohol es una droga legal, de fácil acceso, y al final todo esto, estos condicionantes están haciendo que se empiece a consumir antes, y que se consuman grandes cantidades, y que se desarrolle una adicción antes. Entonces hay que abordarlo ya sea hombres y mujeres, pero eso me refería a la diferencia social que hay actualmente, que no se puede negar. ¿Vale? ¿Algo más? Gracias. Sí. Yo me ha encantado la presencia. Gracias. Y soy adicta al alcohol, soy mujer adicta al alcohol. Y me he visto reflejada en parte de la mujer joven y parte de la mujer adulta. Yo cuando empecé a beber de forma social y empecé a beber sin culpa, sin vergüenza. La vergüenza y la culpa vino después con los años, cuando me casé, cuando fui madre más que nada. Y es lo que estamos diciendo, esa presión de que ya eres madre, ya tienes que cumplir unos roles, y entonces empecé a ocultarme. Yo primero bebía de forma social y luego ya vino el ocultamiento, que ni yo misma sabía por qué. Yo sabía que estaba haciendo algo mal y entonces por eso me ocultaba. Y ahora, pues, de escuchar todas estas cosas y en mi asociación, que también se explica muy bien, pues ves que claro que es
esa presión que tenemos las mujeres que el hombre, pues en cierto modo, no la tiene. Y por eso digo que me he visto reflejar las dos partes. Primero bebía de una manera y luego ya mi forma de beber cambió. Bueno, me alegro que te haya gustado y que te sirva, que esa era nuestra intención hoy. Y es cierto, porque en tu caso se ve muy bien ese paso de una edad que está, como decía, bien visto socialmente, que se hace un botellón, que se sociabiliza y no pasa nada, hasta que ya cambias a esos roles que la sociedad espera de ti y que tú también los esperas, porque es como lo que nos inculcan y al final nosotras mismas también lo esperamos de nosotras. Y cuando sabemos que estamos haciendo algo mal contra esos roles es cuando viene la culpa, la vergüenza, nos ocultamos, no admitimos que hay un problema, nos cuesta más pedir ayuda. Entonces todo se hace más difícil y por eso en las mujeres adultas se hace muy difícil el tratamiento, si es que llegan a pedirlo. ¿Vale? Entonces en tu caso se ve muy clara pues, esta evolución de que se empezó con un patrón de consumo y unas creencias y que al final, debido a estos estigmas, se acaba con otras. Sí, y por allí también había levantado la mano. Vamos a comentar igual. Sí. Discúlpame. Estáis diciendo mucha incidencia a un tema que a mí personalmente me fastidia, que es el tema de la sociedad. La sociedad es la que nos culpa, la sociedad es la que nos avergüenza, la sociedad en definitiva la sociedad. Y además, estos días estaba siguiendo una serie que ya no os la recomiendo porque es muy larga, que es la de Homeland, que trata el tema concretamente además de una mujer que es adictiva, que tiene una hija que finalmente tiene que cambiar y ya veremos dentro de 700 temporadas cómo acaba. Pero en cualquier caso estáis haciendo mucha incidencia en algo que yo no comparto. La mujer, como el hombre, a ver si nos entendemos, no tiene que avergonzarse de lo que haga la sociedad, que es lo más hipócrita que hay en este mundo. Se tiene que avergonzar en todo caso de su propia conciencia o de sí misma y responder delante del espejo. Pero de su espejo del cuarto de baño, no el que hay en la calle cuando salimos. Porque al final la que nos ha llevado a todo esto es la propia sociedad. Y la propia sociedad consumista, la autorización, la tolerancia y la promoción por parte de los gobiernos de economías que sostienen todo esto, etc. Yo no veo que una mujer, y lo entiendo, pero me gustaría que de vosotras, de las técnicas, acabara saliendo de decir, ¿de qué te estás avergonzando, mujer, si no has hecho nada malo? Sí, que eso es lo que tratamos de decir, de que el problema viene por cómo la sociedad también nos educa a nosotras. Que el problema no es que lo tenga la sociedad y culpemos a la sociedad, es que el problema está en mí, porque a mí me han inculcado así. Y yo soy la que me creo esos propios estigmas, me creo esa discriminación, me creo que estoy haciendo algo malo, yo. No es echar culpa fuera, pero es porque algo en mí tiene que empezar a cambiar, mis creencias, mis expectativas sobre mí misma. El cambio eres tú. Claro, o sea, nosotras no defendemos que se haga el cambio en la sociedad, que también, por supuesto, hay que abordarlo todo de diferentes maneras, pero en nuestro caso nosotros trabajamos con la persona y lo que podemos hacer con esa persona, no con la sociedad. Trabajamos con su entorno, si tenemos apoyo familiar, si tenemos hijos, pero al final lo que buscamos es un cambio interno. Y dentro de ese cambio interno están todas estas expectativas, estos estereotipos que nosotras ya llevamos dentro. Porque por desgracia es así. ¿Y de qué manera está enlazado esto que estás diciendo con la cuestión hereditaria, genética? Sí, sí. De esto tampoco se habla mucho y en cambio... No se habla, pero es cierto que como ha dicho Nuria, las adicciones son multifactoriales, hay factores biológicos, factores genéticos, luego factores sociales, que son los que estamos hablando, y después factores internos psicológicos, donde intervienen pues manera de afrontar problemas, trastornos de personalidad, síntomas depresivos, y el componente biológico y genético también está, y se está estudiando, va lento y debería haber más información, pero se tiene en cuenta también. Lo que pasa es que en estos casos no te haces un análisis y te dicen tienes la adicción alta, como en el colesterol, no. Entonces es más difícil saber qué parte genética tiene esta persona. ¿Pero que está el ADN no se puede? Estudios genéticos de ADN para adicciones, no lo sé. No, pregunto. Pero sí que es cierto que nosotros intentamos ver si hay algún componente genético, no con ninguna prueba, pero también abordamos qué antecedentes
hay en la familia de la persona, si hay antecedentes de cualquier trastorno psiquiátrico, de adicciones, que también, aparte del componente genético, se puede dar por aprendizaje, ¿vale? Si yo tengo un padre que juega, un padre que consume, puede ser que no, pero también puede ser que yo por aprendizaje resuelva mis problemas de la misma manera que lo hace mi padre. Entonces es muy difícil diferenciar qué parte es genética y qué parte es por aprendizaje, por así decirlo. El último estudio que he visto yo sobre el tema se ha publicado hace poco en El Mundo. No es genético, las adicciones no son genéticas, son neuronales. Es decir, tenemos una enzima que es la que nos regula la compulsividad para la hora de consumir. Esto lo han conseguido controlar un poquito en ratones y lo pueden dominar. Ahora falta el salto a los humanos. Si se consigue controlar esa enzima, es probable que dentro de unos años yo me ponga una inyección y pueda beber lo que me dé la gana. No es así. No es así, es una broma. No, es la persona que pueda tener ese problema. La persona que pueda tener ese problema se le puede controlar, en lugar de terapias y todo lo demás, se le pueda controlar con un tratamiento psicológico a base de fármacos y demás. Esto se está haciendo en ratones. Para el salto a los humanos faltarán 5, 10 o 15 años. Si se consigue que esa enzima que los ratones tienen, la tengamos nosotros. Esto procede de un estudio que hizo hace muchos años Pascual no sé cuántos, que está en la Universidad de Harvard, creo que es, un valenciano, que estudia todo el tema neurológico, y lo primero que en unas entrevistas que hacían a ellos les preocupaba, te estoy hablando de hace tanto tiempo, estaba todavía vivo este científico periodista que tanto nos alegraba en redes, en televisión, entonces ellos lo que explicaban es que no saben a horas de ahora quién responde primero, si el cerebro autónomamente o el ser humano conscientemente. Todo lo que me ha llevado siempre a intentar hacer entender a la gente que, a ver, la culpabilidad por que seas alcohólico es hasta cierto punto hasta relativa. Porque me gustaría saber dónde arranca la verdad. No, pero sí que está claro que las adicciones hay componentes biológicos y que las estructuras cerebrales están implicadas. Como antes ha dicho Nuria, la parte prefrontal, en el control de los impulsos y la impulsividad. O sea, que eso sí que está demostrado. Me refería al componente genético, que no hay un ADN que diga vas a tener una adicción, pero que hay estructuras cerebrales afectadas, eso sí que es cierto y está demostrado. Y esta corriente que está saliendo ahora, digo por el tema genético, de por ejemplo muchas adopciones que han habido de niños de origen ruso y que últimamente se han dado cuenta los problemas que les estaban generando, que eran de origen genético, en muchos de los casos producidos a causa del alcohol. O sea, empieza a haber pruebas de todo esto. Sí, que ahora se está empezando un poco más a investigar este tema. Componente genético no lo sé, pero que tiene una parte biológica y que hay estructuras cerebrales afectadas, es cierto, como cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, en la depresión también tenemos déficit de serotonina, de dopamina, todo esto también tiene un componente biológico y hay que ser consciente de ello para saber que lo que me pasa también tiene una aplicación biológica en este caso. ¿Vale? Bueno, ¿ya? ¿Algo más? No. Ah, sí, perdona. Yo quiero recalcar que hay cosas en la mujer que nunca van a cambiar, por mucho que nos empeñemos. La mujer tiene la posibilidad de parir, de criar, y eso no va a cambiar nunca. Y ese es uno de los estigmas sociales, aunque parezca una bendición, a lo que nos referimos, las mujeres consumidoras. Está súper mal visto que una mujer tenga que abandonar la crianza porque parece obligación solo por el hecho de haberlo tenido en sus entrañas, pues que descuide esa crianza por culpa de una enfermedad. Entonces, ese estigma social no va a desaparecer jamás, por desgracia, y este es el objetivo que en realidad habría uno de los muchos en los que habría que centrarse. La mujer de hoy en día, la joven de hoy en día, está consumiendo al igual que yo consumía. Yo también he vivido las dos fases que has demostrado y que yo me daba igual, no tenía conciencia porque me había preparado y pensado ser madre con 15 años. Cuando empecé a seguir siendo consumidora, seguí toda mi vida y consumí y empecé a hacer una vida buenamente como pude dentro de mi enfermedad, empezaron a aparecer esos síntomas
da coraje que lo sean, porque pues no es justo, así lo he sentido yo, al menos. Y simplemente es eso, que nos queremos empeñar mucho en ello, queda muy bonito desde el ángulo masculino decir, si somos todos iguales, pero es que no lo somos, directamente ya no lo somos. Igual que hay ese cordón umbilical que decimos, ese instinto maternal, todo eso es distinto también hasta en las no mujeres, hasta en las no enfermas, quiero decir. Con lo cual sí que se agudiza, y aunque ahora mismo el perfil actual de mujer consumidora, puedo hablar del perfil actual de otro joven, está en las mismas condiciones que estaba yo hace 20 años, pero va a volver a sentir, si sigue consumiendo, lo que sentí después. O sea, a mí lo que me ha hecho dejarlo es el sentimiento de responsabilidad, de culpa y de vergüenza, al cual no llegaba y no cubría, y entonces es muy difícil atajar con una joven que no tiene ese sentimiento, porque es normal que no tenga, está estudiando, está en fiesta, pero se anda mucho el camino. Ojalá y a mí se me hubiera abierto la luz en ese momento. Entonces creo que aunque los tiempos cambian, las adicciones cambian y las mujeres modernizamos, las situaciones al final se repiten, la historia se repite. Estas niñas de hoy en día que con 20 años están consumiendo, si siguen, mañana serán madres hiperculpables, 3 veces más que el padre hiperculpable que también se sentirá por ser consumidor. Eso es así. Entonces esos son los esquemas que creo que poco a poco, porque es un trabajo, no sé si imposible, pero sí bastante difícil. Pero hay que ir, en mi opinión, rompiendo. De todas maneras, desde que la vamos a ir cortando. se empezó a ver mal. Sabemos que tenemos debate para 3 días. Yo calculo que en 3 días a lo mejor hemos sacado alguna conclusión. Entonces, como tenemos más tiempo, después podemos seguir debatiendo. Ahora tenemos que cortar porque hay que comer. Tenemos la ponencia de REME, iba a ir ahora, pero la tenemos que suspender para esta tarde. Entonces, a las 5 de la tarde tenemos la asamblea, y a las 6 y algo, 6 y media, la hacemos aquí, y a las 6 y media por ahí se vuelven a retomar las ponencias y empezará la REME. ¿De acuerdo? Bueno, que muchas gracias a todos. Muchas gracias.